Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de el ciclo de entrevistas del diario digital Conclusión, a través de su canal de TV y en la idea de poder seguir compartiendo con todos ustedes, claro, temas que son acuciantes, que son que hacen a la realidad, a lo cotidiano, y digo a lo cotidiano porque por fin se pudo hacer un blanqueo respecto de cómo inciden determinados órganos del Estado que pareciera ser, están bastante lejanos de lo que es la vida de los argentinos, pero que sin embargo en sus actos, sus omisiones, sus descuidos, tal vez su desidia, ¿por qué no pensar a veces que tal vez por su interés dejan a todos los argentinos de alguna manera en una situación difícil, hostil, al tener que vivenciar determinadas situaciones que por allí no son queridas, ¿no? Y esto tiene que ver de cómo algunos poderes del Estado, en su rol y en su juego de la vida democrática, muchas veces, por estos motivos que a uno le sugiere pensarlo en estos términos, van dando cuenta de que las cosas están muy entrelazadas y mucho más simbióticas de lo que uno cree. Quería referirme a este tema porque ayer en el alegato que hizo la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se dijo mucho respecto de lo que puede ser alguna revisión histórica, en relación a lo que puede ser una posición jurídica, en su descargo, si se quiere, en tanto las pretensiones del tribunal sean las de sindicarla como culpable o no en alguna causa. Lo cierto es que dijo muchas cosas que son ciertas. ¿Quién le conoce la cara a los jueces? Es malo ser autorreferencial, pero debo decir que en mi caso, por ejemplo, en un juicio laboral yo llevo 18 años. No es poco, es vergonzoso. Pero bueno, no es porque me toque a mí, le pasa a muchos argentinos. De allí que me preguntaba, y ríos de tinta se han escrito a partir de este alegato, uno dice, bueno, acá vamos a ver la respuesta de quienes contradicen estos fundamentos, y de allí en más uno puede tomar cuenta de que quien dice su verdad con más insistencia y con más realismo que otro. Esto no se vio. Lo que se vio fueron desacreditaciones en el orden personal, en cuestiones vinculadas a las conductas psicológicas y todo lo demás, pero nadie dijo, no, miren, lo que se está fundamentando en esto que está diciendo esta persona no es cierto por este motivo. Bueno, creo que pueden dar cuenta de ello el doctor Arias, el doctor Rosansky, el doctor Eduardo Freiler, con quien vamos a hablar, el doctor Carzoglio. También pueden ser algunos fiscales que fueron amenazados y se encontraron granadas cerca de su domicilio. Pero el caso de hoy tiene que ver con un excamarista, actualmente excamarista, que fue denunciado por un abogado de enriquecimiento ilícito. El Consejo de la Magistratura consideró de que había que apartarlo, así se hizo, no se demostró esto y luego, bueno, su situación cambió. Pero en el mientras tanto pasaron muchas cosas en la vida de esta persona y en la familia de esta persona. Entonces nosotros lo hemos convocado al doctor Eduardo Freiler para que nos cuente qué sensación le dejó este alegato de Cristina Fernández de Kirchner. Y con esto le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Acá esperando, ya habíamos charlado y habíamos tenido una charla, usted nos había contado las vicisitudes por las cuales había tenido que atravesar y seguramente yo creo que más allá de los posicionamientos políticos, ayer se dijeron algunas verdades que hoy son toda una evidencia. Sí, realmente, son una evidencia, pero quizás era evidente antes, pero fue necesario quizás que la doctora Cristina Fernández ponga blanco sobre negro y que lo diga como lo dijo, con esa vehemencia, mirándolos a la cara a los jueces, y lo mismo hizo el gobernador Kicillof. Luego ya no pude ver más esas audiencias, pero creo que fue muy interesante, más allá de las consideraciones políticas, que creo que son, que como ha dicho un dirigente, realmente ha dado una clase de política excelente, pero creo que ha hecho un gran aporte para la ciudadanía al decirle, no solamente a los jueces, sino decirle a todos los argentinos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, cómo ha llegado
a esta instancia una vicepresidenta de la Nación, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, un ex presidente del Banco Central y sus directores, donde han declarado todos, esta no es la primera vez que declaran, y estas cosas han sido dichas con mucha anterioridad, sin embargo, no han sido escuchados por los distintos estamentos judiciales o del Ministerio Público Fiscal. Y más allá de hacer una interpretación sobre la cuestión puntual de la venta de dólar a futuro y ese tipo de operatorias que están marcados dentro de las facultades que tiene el Banco Central y que no hubo ningún perjuicio para las arcas del Estado ni del Banco Central, por el contrario, tuvieron una ganancia, más allá de que no ha existido ningún funcionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner involucrado en la compra de esos dólares a futuros, pero sí hubieron muchos funcionarios y amigos del gobierno del presidente Macri en la compra y beneficiándose con muchos millones de pesos, muchos millones de dólares sobre esas operaciones. Lo raro es que entre esas personas no hay nadie requerido por la justicia, no hay nadie que tenga una causa por haberse enriquecido, y más cuando muchos de esos que han comprado esos dólares a futuro y se han enriquecido fueron los que un domingo le pusieron el valor al dólar para establecer cuánto iban a ganar, bueno, un domingo, a los pocos días de asumir, antes de una semana de asumir. Cuando el presidente decía no va a haber una devaluación, no va a haber una devaluación, lo primero que hizo fue una tremenda devaluación. Sí, claro. O sea, sin entrar en las mentiras que ha sucedido y demás, creo que lo importante del testimonio de la doctora Cristina Fernández ha sido para mí lo medular, es que no solamente o más allá de defenderse a sí misma, creo que lo que hizo fue tratar de defender a todos los argentinos de una situación de muchísima injusticia llevada adelante justamente por muchos miembros del Poder Judicial. Claro. Ahora, si de alguna manera en el día de ayer lo que se ha hecho es prácticamente un blanqueo de una dinámica o una sistematización en lo que es el seguimiento o la persecución, yo creo que, no sé si usted lo advierte, no estaba esto muy, de alguna forma, muy presente en la sociedad, porque entendemos de que parece ser de que ha habido fallos que no solo tenían que ver con la persecución hacia usted en el interés político, sino que también prohijaban o tutelaban determinados intereses que denunció el presidente el lunes en la apertura de la Asamblea Legislativa y que denunció Cristina Fernández de Kirchner el día de ayer en su alegato, ¿no? Sí, así es. Obviamente cuando se persigue a alguna persona, lo que se pretende al querer quitarla del medio es obviamente que su presencia no obstaculice los intereses que se pretenden defender o los objetivos que se tengan. Sí, claro. Es claro que no se va a perseguir a un juez, a un líder popular y demás por sí solo, así nomás, sino que realmente se va a perseguir a aquellos que pueden llegar a obstaculizar los objetivos que se pueden tener. Y para hacerlo, creo que lo primero que ha sucedido, y que esto lo ha puesto tan en claro la doctora Cristina Fernández, es proceder a esta situación del lawfare, a esta guerra judicial. Pero para eso, primero hay que demonizar a la persona que se pretende quitar del medio. Sí, claro. ¿Y cómo se la demoniza? A través de los medios, a través de las noticias falsas, las fake news que es tan común escuchar ahora. Se machaca durante años o durante todo el tiempo que se pueda, en mi caso fueron años, a través de los medios más importantes o concentrados periodísticos que existen. Se dicen todas las probabilidades que puedan decirse, de acuerdo a cada persona, y una vez que está instalada esa figura como un corrupto, como una persona no apta para estar en el cargo que está, o sea, la gente cree que hay que sacarla, entonces luego se la puede quitar de cualquier manera, y si es una manera ilegal, a la gente mucho no le va a importar. Total, ¿qué importa quitar de una forma ilegal a una persona que es corrupta, una persona que hay que sacar? Lo más importante es sacarla. ¿De qué forma? Eso quizás no importa. Entonces creo que esto es un juego en donde necesariamente
los medios cumplen un rol fundamental, y claro, obviamente, quien le pone la frutilla del postre a toda esta estructura o este juego de pinzas es el Poder Judicial, que es un poder, y creo que está bien demostrado cómo este poder en muchos casos lo ejerce dándole la espalda a otros poderes. Hemos visto cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dado la espalda a las decisiones del Senado en cuanto al nombramiento de jueces o traslado de jueces. El Senado ha dicho una cosa y la Corte se desentendió totalmente, no le importa qué es lo que dice el mandato popular, que son quienes tienen, que debería tener la última palabra en estas cuestiones. Sin embargo, es la Corte la que dice qué es constitucional, qué es no. Por eso creo que hay que estar muy alerta sobre los anuncios que ha hecho el presidente el lunes pasado, porque muchos de esos anuncios, la puesta en marcha va a depender en definitiva de, si bien inicialmente van a ser resortes del Congreso de la Nación, pero hay que tener en cuenta que es muy probable que esas cuestiones se judicialicen, y más allá de hasta ahora lo que venimos viendo, más allá de lo que diga el ciudadano, el soberano a través del Congreso, muchas veces la Corte puede torcer esa voluntad soberana, como lo hemos visto recientemente. Es más de una oportunidad. Sí, claro. Muchas veces se ha dicho y se propone por allí, el caso cuando hemos charlado con el juez Arias, nos decía de que por allí lo oportuno sería de que los jueces sean electivos. Estamos frente a una realidad nacional e internacional. Uno se pregunta, mire, yo a tal juez no lo elegí, y sin embargo cuando tengo familiares que van a reclamar por alguna amiga que ha sido asesinada, en el caso de los femicidios, algo que tocó el día de ayer la actual vicepresidenta, lo cierto es que no se hace nada. Y entonces uno empieza a interrogarse, si es tan cierto, si es tan efectivo este sistema en los términos que está, ¿qué es lo que tenemos como elemento como para convalidarlo? Y yo digo que prácticamente nada. Me da esa sensación, a lo mejor estoy muy equivocado y no digo que en esto estén todos los jueces. Sin embargo, cuando se mira qué es lo que ha trascendido, deja mucho que desear el accionar de un Estado en el cual la justicia está, que es difícil entender de que sea democrática, es difícil entender de que de alguna forma tutele los intereses de las mayorías en el marco de la democracia, en un país que es periférico, condicionado financieramente, y después tengamos que estar pensando que estos mismos magistrados son los que nos van a defender cuando el doctor Germano nos dice hace 2 semanas que hay jueces que reciben $6.000 de otros países. Entonces, ¿cómo se le da una solución a todo esto? Se lo pregunto a usted, tal vez, qué sé yo, no espero no incomodarlo, pero uno no avisora, digamos, como un futuro promisorio de que tengan la capacidad autodepurativa. Sí, coincido con usted. Creo que el Poder Judicial no tiene esa facultad autodepurativa. Que tiene que tomar cartas en el asunto es la estructura política del país. Obviamente el Poder Judicial es un poder, y como tal es un poder político, más allá de lo que muchos jueces dicen que son apolíticos. Obviamente el juez, cuando emite una sentencia, un fallo, está emitiendo un acto de gobierno, y tiene que ser de la forma republicana, aunque no todos lo hagan, claro, brindando los fundamentos del por qué lo hace y demás. Yo no creo que pueda ser en lo inmediato posible, no lo veo, esa cuestión de poder hacer una elección popular de jueces. Tampoco sé si sería conveniente. Yo lo he visto, lo he estudiado en los Estados Unidos, y a veces quizás pueda llegar a conspirar realmente contra algunos designios que tenemos sobre la idea del juez, ¿no? Los designios de que los jueces sean independientes, y quizás esto podría llegar a entorpecer este concepto. Pero hace poco tenemos un ejemplo. En aquella reforma que había presentado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de democratización de la justicia, uno de los elementos era la elección popular de algunos consejeros del Consejo de la Magistratura, que son quienes luego eligen a los jueces. Y yo creo que era una de las más acertadas,
extremos que tenía ese proyecto, esa ley, que recordemos que también fue la Corte la que la declaró inconstitucional. Sí, claro. Y creo que ese era un camino posible para ir tentando y poder ir acercando esa idea, por lo menos, de que, no digo todo, pero gran parte del Consejo de la Magistratura esté conformado por autoridades elegidas directamente por el pueblo. Y bueno, no ha prosperado. Recordemos que eso sí fue una ley sancionada también por el Congreso de la Nación, por ambas cámaras, pero que la Corte Suprema en su momento dijo esto no es constitucional, y tachándola así, esa ley, como tantas otras, ha desaparecido de la vigencia de nuestro plano normativo. Por lo cual, pareciera ser que ese tipo de anhelos no estarían muy cercanos a la posibilidad de lograrse, ¿no?, de una elección directa por parte del pueblo de los jueces. Sí, entiendo perfectamente. Es cierto, será a lo mejor una materia que en la cual se deba profundizar. Yo pregunto, o sea, por allí en el derecho se dice que la suma de indicios da semiplena prueba, y una de las semiplenas pruebas que tiene la población es que, por ejemplo, cuando uno mira el ordenamiento jurídico, se pregunta, ¿no? Dice, yo sí sé que hay reglas de juego que tenemos en el marco de lo que es esta sociedad, pero cuando yo digo mis salarios son legales pero no son justos, ¿qué tipos de hombres son aquellos que administran justicia, que garantizan un estado de injusticia para la población, por ejemplo en sentido distributivo, que no es solo responsabilidad del poder político, y que de alguna forma lo que hacen es instaurar o consolidar esta simetría en términos de el buen vivir, el bien vivir, y resulta que nos encontramos con estas limitaciones permanentemente. ¿Por qué debo yo creerle a un juez de la Corte que está muy interesado en mí, en decirme de que ha hecho todo en términos legales, y la realidad de muchos argentinos es estar sumidos en la pobreza? Sí, y para colmo de males, como usted dice, si me permite, yo diría también la distancia que quizás en muchos jueces, no digo en todos, pero en muchos jueces existe con el común de la sociedad. Creo que es un poco también lo que usted decía en el comienzo de esta nota, que hacía referencia a esto de que los jueces no son conocidos, que los jueces no bajan al barro, como comúnmente se dice de una forma vulgar. Y es cierto que muchos de ellos no bajan, y muchos han llegado a la más alta magistratura sin haber tenido ese tipo de relaciones o de compromisos sociales. O sea, de haber tenido contacto o una relación con la justicia social en términos generales, antes de tener que observar la justicia puntual a la cual tiene que tratar de venerar ese magistrado. Realmente creo que esto ha sido motivo de muchos foros en distintos agrupamientos que congregan a jueces y fiscales y defensores durante mucho tiempo. Esto se hablaba sobre cuál es el perfil del juez o de jueza que se requiere y claro, cómo se debe analizar. Y en eso hay algunos elementos técnicos que creo que hoy por hoy es resorte del Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, en cómo se va a evaluar, cómo se va a examinar a cada aspirante a la magistratura. Y entonces ahí vamos a encontrar que hay elementos que no están muy claros. Por ejemplo, ¿qué puntaje se le da? Perfecto, al conocimiento técnico, a la preparación, a la producción jurídica del candidato, si ha escrito artículos, libros, o si ha dado conferencias, si ha estudiado, si tiene doctorados, maestrías y demás. Y eso me parece perfecto. Pero estamos, me parece, un poco flacos en poder indagar acerca de ese compromiso social que puede tener el candidato. Es difícil quizás de llevarlo a la práctica en una estructura que pueda justipreciarse a través de puntajes. Eso es muy difícil, pero creo que es una tarea que el Consejo de la Magistratura va a tener que abocarse, porque sí necesitamos jueces técnicos muy preparados, pero también necesitamos
que esas juezas y jueces sean mujeres y hombres probos, personas que tengan un compromiso social realmente con el justiciable. Yo, si me permite, sí, recuerdo cuando llegué a formar parte de la Cámara de Apelaciones y, bueno, me formé y me hice cargo de una comisión que la llamábamos así vulgarmente Comisión de Cárceles. La función era tratar de restablecer algo que se había hecho hace mucho tiempo, que eran visitas cotidianas a los diferentes establecimientos penitenciarios, con el fin de que jueces, secretarios y demás tomen contacto directo con aquellas personas que estaban detenidas por causas que ellos llevaban adelante. Y recuerdo que un colega en aquel momento me dijo, no, nosotros en la Cámara no tenemos detenidos, no tenemos presos en realidad, ese es el lenguaje coloquial. No tenemos presos. ¿Cómo que no? O sea, había un claro objetivo de desinteresarse sobre la suerte del justiciable. Claro. Y estamos hablando de una Cámara de Apelaciones, de personas que sí, teníamos muy buen sueldo, tenemos muy buen pasar, y que creo que ahí, en esas pequeñas cosas, es donde se puede ver el compromiso que puede tener un magistrado con su accionar y cómo lo proyecta en la sociedad, ¿verdad? Sí, digo, yo le preguntaba esto porque hay un dicho popular, dice que quien roba una gallina puede estar preso y quien roba un banco no. Esto no es una responsabilidad suya, ni mucho menos. Lo que estoy tratando es desgranar y a veces pensar en voz alta, intentando interpretar qué es lo que piensa aquel que nos está viendo, ¿no? Ahora, en función de esto, no sé cómo ha sido su experiencia, no para que hable con nombre y apellido de sus pares, sino qué mensaje nos puede dar desde un lugar en donde usted participó, porque la pregunta que uno se hace es, el Estado necesita, por ejemplo, fondos para las políticas públicas. Estas políticas públicas se elabora un presupuesto, se supone de dónde se van a sacar esos recursos, que por lo general son impuestos, si no será crédito, o si no será la emisión. Pero, ¿cómo se cambia una justicia que permanente o inmediatamente opera sobre un motochorro, pero que está enterada de elusiones, evasiones, contrabando, de grandes monopolios o empresas, oligopolios, cárteles, todo esto que nosotros conocemos, a los cuales parece ser que no se le puede de alguna manera llamar la atención? Alguien viene, se llame como se llame, lo denuncia usted, dice que usted se enriqueció lícitamente y venga para acá, solo porque usted tuvo una actitud que desde su lugar de juez incomodó al macrismo. Entonces, pero ¿cómo? ¿Y lo otro? Porque los que quedaron, doctor, usted haciendo su trabajo, hacía lo que tenía que hacer, y los que quedaron son aquellos que no siguen viendo estas cosas. ¿Cómo imagina que la cabeza de estas personas podría llegar de alguna manera a modificarse? Realmente no lo sé, y creo que el ejemplo lo puso Cristina Fernández en sus alegatos en esta causa de dólar futuro. Ella puso dos ejemplos, quizás para reforzar lo que usted dice, de la doble vara con la que contamos. Ella dio el ejemplo del doctor Casanelo, que había sido sindicado como que había ido a hablar con la presidenta de la Nación, entonces que por eso obviamente había que apartarlo de una causa puntual, que era la causa, creo que la que en aquel entonces se llamaba Rutas del Dinero Acá. Y se comprobó luego que todo esto era falso. Existieron dos testigos que fueron testigos falsos, están procesados actualmente esos testigos, pero la investigación está frenada y no está avanzando hacia aquellas personas que enviaron a esos testigos a testiguar, y a quiénes estaban respondiendo, y a qué teoría y a qué personas estaban respondiendo. Sin embargo, tenemos un altísimo magistrado, el presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, sí, Hornos, que él admitió, confesó haberse reunido 6 veces con el presidente Macri en la Casa de Gobierno, y sin embargo ocupa muy pocos renglones en algún que otro diario y nada más. O sea, sí, claro, a alguien se le crea una mentira y se lo persigue
Mientras que el que sí vemos que está yendo a hablar con el presidente y demás, no se le dice nada. Bueno, más allá que algún miembro de la Cámara de Casación sí le haya pedido que deje la presidencia, pero creo que esto es mucho más grave que dejar solamente un mero cargo de presidente de la Cámara de Casación. Pero, sin embargo, no pasa nada con eso. Entonces, claro, pareciera, a mí me resulta un poco difícil alimentar una esperanza en que prontamente haya algún cambio en esta materia. Porque donde vemos que el poder real sigue existiendo por fuera del poder formal, y me refiero quizás por fuera del poder judicial, quizás por fuera del poder legislativo, y ese poder real es el que está quizás dirigiendo el accionar de muchas de las personas que están en representación de esos poderes formales. Algo que dijo el presidente, por otro lado, el día lunes. Sí, así es. Que están al servicio de, bueno, la persecución. Algunos responden. Yo asisto permanentemente a comisiones en Congreso y he visto diputados decir directamente, tal cual lo dijo Germanos, que algunos van y se reúnen en una embajada, que es la embajada de los Estados Unidos, se dijo públicamente, se estaba televisando. Allí reciben instrucciones. El embajador de Estados Unidos llegó a Argentina diciendo de que lo que se proponía era que la justicia tuviese una mejor vinculación con la sociedad, y lo que nos encontramos que algunos líderes de sectores de la población son los que permanentemente son hostigados, y si esto es de alguna forma lo que se ha propuesto el embajador, bastante poco le podemos creer qué es lo que ha dicho. Pero más lo que dice Germano, más lo que dice el presidente y más lo que dijo la expresidenta, actual vicepresidenta en el día de ayer, da para pensar de que como que aquí hay un dispositivo armado en un poder del Estado al servicio de algunos intereses que no son los de la mayoría del pueblo argentino. Esto duele. Duele muchísimo, y duele mucho ver cómo jueces y fiscales acuden contentos y alegres a la embajada de Estados Unidos, muchas veces a festejar el Día de la Independencia norteamericana, y no los vemos quizás en un desfile militar aquí en la Argentina para el Día de la Independencia argentina. Sí, claro. Es más, hay algunos de ellos que realmente pareciera hasta es gracioso verlos disfrazados de cowboys o en la embajada o en el club americano. Sí, claro. Y sí, y haciendo referencia a lo que usted decía, el embajador de los Estados Unidos dijo que iba a venir a ayudar a mejorar el servicio de justicia en la Argentina. Sí, claro. Esto es inadmisible. Esto es intromisión en las cuestiones internas de un Estado. Esto es inadmisible para una cancillería, para cualquier cuerpo diplomático del mundo. Esto es una clara y neta injerencia en los asuntos internos de un Estado, y esto no se puede permitir. Pero bueno, sin embargo, esta persona tiene muchos amigos magistrados y judiciales de nuestro país. Sí, claro, porque, digamos, entendiendo esto y visto todo lo que se ha dicho en función de tal, a mí me da que pensar de que le están diciendo al gobierno argentino que si no hacen o desarrollan políticas que los beneficie a ellos en otras latitudes, hay una suerte de espada de Damocles, que en cada una de esas personas va a estar pendiente de ser utilizada de acuerdo, digamos, al amigo de turno que tenga en un juzgado. Me preocupa porque, por lo general, los países, cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces, yo debo pensar, a partir de lo que dijo el presidente, lo que dijo la expresidenta, actual vicepresidenta, como lo que dijo el embajador, de que hay líderes políticos en Latinoamérica y en Argentina que están perseguidos específicamente por Estados Unidos y no por otro país. No sé, hasta lo que se sabe. Y digo esto por boca de aquellos que ya lo anunciaron. Creo que no es casual, como un tiempo atrás no eran casuales que los golpes de Estado en Latinoamérica no surgían por generaciones espontáneas, pero coetáneamente al mismo tiempo se iban dando los golpes en todos los países de nuestra región. Y de la misma manera hemos asistido en el pasado como por esta misma práctica del lawfare
han sido perseguidos los líderes populares de Argentina, de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, sí, de Paraguay. de Brasil, sí. Comenzó todo esto comenzó hace mucho tiempo en Honduras y bueno, y creo que han comenzado con algunos pequeños ensayos y cada vez se fue fortaleciendo mucho más. O sea, creo que esto tiene que llamar poderosamente la atención, pero cómo poder luchar contra estas estructuras cuando son los mismos agentes, los mismos funcionarios argentinos los que, para dar un ejemplo, y me da mucha pena que tenga que dar el ejemplo de una persona, es colega fallecido, como es el doctor Nisman, pero está totalmente comprobado y es conocido que el doctor Nisman iba a la embajada de los Estados Unidos para mostrarle los escritos que iba a presentar en la causa AMIA, y una vez que en la embajada se lo aprobaban, él los presentaba. Alguna vez no lo hizo así, presentó un escrito directamente y fue seriamente reprendido por esto. Uh-huh. Entonces, cuando vemos que este mecanismo de actuación, yo creo que, que no nos podemos quedar tan ilusamente callados pensando que estas estructuras son simplemente cuestión de resortes meramente legales o del Congreso o por una mera voluntad del Ejecutivo que vamos a poder cambiarlo. Me parece que la tarea es mucho más ardua de lo que muchos creen, muchísimo más ardua. Creo que la lucha va a ser muy larga, pero bueno, creo que hay que caminar en ese sentido, porque si no la otra es realmente entregarnos la vida, la honra y el patrimonio de los ciudadanos a lo que pretendan los grandes grupos de poder que existen en el país. Y creo que esto no es lo que quiere la mayoría de los argentinos. Claro. Ahora, Eduardo, cuando usted dice, por ejemplo, esto, si usted tendría, hace un análisis y una caracterización ajustándose, digamos, a su conocimiento, a lo que ve, a lo que trasciende, y si tiene que dejarle un mensaje que sea de 30 segundos, un minuto, ¿con qué lo esperanzaría usted, doctor, a los argentinos? ¿Cuál es el desafío y cuál es la esperanza? Al momento, con que no todos los jueces y fiscales son lo que son algunos pocos, claro. Nada más que esos pocos sí ejercen el poder, que hay muchísimos más que realmente quieren hacer las cosas bien, pero que para terminar de hacer las cosas bien, los argentinos, como dice un gran periodista que dice, tenemos que trabajar de ciudadanos. Uh-huh. Tenemos que preocuparnos por estas cosas, y yo creo que en la medida en que los ciudadanos militemos la democracia, claro. En los partidos políticos, en los clubes de barrio, con el vecino, en el almacén, mientras que militemos ese espíritu democrático y nos informemos y tratemos de informarnos bien, dándole el justo lugar a los grandes medios de comunicación, dándole el justo lugar y no más que eso. Creo que esa es una de las primeras prácticas que deberíamos hacer para tratar de comenzar un camino para que esto cambie. En la medida que esto no lo hagamos, mientras que la voluntad de las personas esté condicionada por falsas noticias, creo que va a ser muy, muy difícil poder dar una vuelta de página a esta situación. Perfecto. Bueno, desde ya yo, doctor Freire, le quiero agradecer su tiempo. Ha sido muy ilustrativa la charla, ha sido sustanciosa en términos de lo que, al menos uno se puede proponer, pero por sobre todas las cosas porque lo que usted nos está planteando habla de un compromiso como argentinos, y ya no importa el lugar en el cual estemos, cada uno lo hará desde su lugar, y ese compromiso ciudadano conlleva también el hecho de tomar plena conciencia de que en un país que tiene una dependencia tan grande hacia determinados poderes, sea por distintos hechos de la historia que han signado la realidad de los argentinos, en donde dependemos tecnológicamente porque destruyeron también parte de eso, porque tuvieron la ostensible finalidad
de alguna manera de que Argentina no se proyecte como un país de lo que hoy nosotros reconocemos como del primer mundo, y de alguna manera también porque han comprado voluntades en las cuales les ha resultado muy fácil o muy económico, pero muy caro para todos nosotros, porque se han apoderado de los resortes que nosotros sustentamos y que nosotros pagamos como argentinos, y se los está usando en contra de todos nosotros. Y como usted dice, son algunos, no son todos. Bienvenido sea que esto pueda ser pensado en estos términos, y bienvenido sea que de alguna forma estos aspectos que tienen que ver, a veces apelando, digo, a una palabra religiosa, la iluminación necesaria, como para poder decir, todos tenemos un compromiso con nuestro trabajo, pero desentendernos de la historia, del presente, desconocer qué es lo que pasa en el contexto y no hacernos cargo de que Argentina no es un producto terminado, es lo fundamental como para poder decir, hay que refundar este país todos los días, nuestro país todos los días, y apostar a que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un futuro digno de ser vivido. Dios quiera que así sea, Dios quiera que así sea, que trabajemos y que nuestros hijos y nietos se encuentren con ese país que tanto anhelamos. Bueno, muchas gracias. Me quedo con esa consigna, el compromiso ciudadano y no abandonarlo, porque en últimas instancias este tema de hacer el país nos implica a todos. Nadie que mire para el costado se va a encontrar el día de mañana en el frente a su frente con una obra hecha, porque el que no haga nada, bueno, está bien, no se equivoca, pero tampoco consiguió nada. Gracias, doctor. No, muchas gracias a usted. Por favor. Bueno, escuchábamos al doctor Eduardo Freyler, trataba de reflexionar y pensarlo en voz alta. No hay mucho más que decir, creo, de que esta suerte de caracterización que recién les comentaba ha hecho Freyler respecto de lo que él visualiza, es un ámbito en el cual le tocó en suerte desarrollar, sobre el cual también lo pasó muy mal, incluso por un compromiso profesional. Da como para pensar que hasta cuándo nosotros tenemos que seguir permitiendo estas cosas. Si alguien, por cumplir con su deber, se lo puede apartar tan sencillamente como con una denuncia, bueno, hay que pensar de qué forma están usando las herramientas del Estado, al servicio de quién, con qué motivo, para qué, sobre qué operan, por qué se eligen determinadas personas, y entonces habrá que preguntarse, ¿qué es lo que nos estamos olvidando de hacer o qué no hicimos como para que merezcamos esta realidad? Lo que sí estoy convencido es que me pregunto si el Estado de Derecho está distribuyendo justicia. Es un interrogante nada más. Pero bueno, sabemos que cuando los poderes están plurinficcionados de ideas como que nosotros ya somos consumidores, les queremos decir algo también. Bueno, puede ser de que ese poder se haya compenetrado de esa idea. Bueno, les quiero decir que en este Estado y en esta ideología que han abrazado, nosotros como consumidores de justicia, ya que pasamos a otra categoría, no ciudadanos, le decimos, son un producto ineficiente. Tal vez, a lo mejor, llegaría a la máxima en el hecho del juicio con usar la ley de defensa del consumidor. ¿Usted le parece que se puede hablar en serio de esta manera? Nos sacaríamos la justicia con la ley de defensa del consumidor. Es tristísimo. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Hablamos con el doctor Eduardo Freyler. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en el próximo capítulo. Aquí, en el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau.